Egunon. Este aniversario, 28 de febrero de 2013, es el día en el que en la Ciudad del Vaticano se produce la renuncia efectiva del Papa Francisco. No, no, y ahora se estaba colando. No, Francisco no renuncia y fue elegido poco después por el Santo Espíritu. Digamos que el 28 de febrero de 2013 en la Ciudad del Vaticano renuncia el Papa Benedicto XVI, el Panzer Cardinal Ratzinger, siendo el primer pontífice en hacerlo en la era contemporánea y el cuarto en la historia de la Iglesia Católica. Lo dijo en latín, porque según se dice, para decir algo que no se va a enterar nadie, aunque sea la lengua oficial del Vaticano, lo dijo en latín por sorpresa durante una ceremonia de canonización en la Santa Sede. Para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio es necesario el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en estos últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encargado e encomendado. Uno de los presentes, Angelo Sodano, decano del Colegio de Canonericio, resumió en una frase la congoja que se metió sobre Roma. Santidad, amado y venerado sucesor de Pedro, su mensaje ha caído entre nosotros como un rayo en cielo sereno. No es así, porque, como dice la noticia, el Papa Benedicto XVI, ante la curia, no se siente con fuerzas, es la primera renuncia, el pontífice en 600 años, pero las luchas intestinas dentro del papado, ya desde el origen, después de la triste muerte de Karol Wojtyła en 2005, en el primer tercio de ese año, 2005, eclipsando en parte el cónclave aquel de abril, en las elecciones del Parlamento Vasco de abril de 2005, del 17 de abril, porque las noticias que incluso en Radio y Televisión Vasca, digo bien, porque a veces parece más Radio y Televisión Vasca que Euskal Irrati y Televista, daban más preeminencia casi a la elección del Santo Padre que a la elección parlamentaria vasca. En aquel momento, pues fue elegido el Panzer Cardinal, porque es curioso porque tuvo incluso una página web de elección. Se supone que el Espíritu Santo inunda el espíritu, a la redundancia, de los cardenales elegidos en el conclave y les ilumina de quién tiene que ser el sucesor al solio pontificio, a la silla de San Pedro. Pero alguien había hecho una página web, Ratzinger for Pope, como hubiera sido pues en aquel año, como algunos hicimos la candidatura de John Kerry y John Edwards para presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, dentro de esa lucha intestina, desde los ámbitos más socialmente avanzados y de los más conservadores, de los jesuitas y el Opus Dei, la teología de la liberación y los antimarxistas del mundo de Wojtyła, después de un largo y arduo papado desde 1978, no olvidando que Juan Pablo II tuvo antes, Albino Luciani, el papa que no pudo reinar sino 31 días, murió al de un mes de ser electo, y hubo que hacer 2 cónclaves en ese 1978 y duró Juan Pablo II con un martirio personal hasta 2005, en el que el deterioro físico fue agravado, pero esa tortura que hacía sufrir a muchos de los fieles católicos y cristianos era un reflejo de la profesión de fe hasta sus últimas consecuencias, de que cuando uno asume el papado es de por vida, porque es una carga que le impone el Altísimo,
es una carga que le impone Dios a través del Espíritu Santo para sostener las columnas de la Iglesia. Por lo tanto, es controvertido que un papa renuncie, como hizo Benedicto XVI en ese marzo de... bueno, ese... en febrero realmente, pero en marzo es cuando se hace el cónclave, de 2013, después de prácticamente 8 años de mandato, casi como un presidente de los Estados Unidos que es reelegido, como George Bush estuvo 2 mandatos, 8 años de mandato, como si el Papa fuera el presidente de los Estados Unidos, que bueno, pues ya estoy 8 años y luego me voy. No, pero había un desafío que enraizaba en aquel mundo de los años 80 y 70 con la banca vaticana, aquel cardenal Macircus, eh, bueno, el banquero de Dios, la banca vaticana estuvo siempre metida en problemas. Luego el sucesor Francisco tuvo que lidiar con aquello y por supuesto todo el tema de la violación a niños, los pederastas, los curas que en principio les iban quitando de un sitio a otro, el cardenal arzobispo de Nueva York tuvo mucha participación en todo aquello, en el encubrimiento, podía haber sido un papa en algún momento, en el cónclave de 2005, en el de 2013, pero no tuvo la posibilidad. Y es curioso porque algunos católicos españoles se reivindican en su lucha imperial, en tanto en cuanto, bueno, pues el Papa alemán lo pudo ser después de la implicación de las Españas en aquel tiempo, antes de la paz de Westfalia, para que el sur de Alemania, origen bávaro del Panzer Cardinal, pudiera seguir profesando la religión católica y por supuesto la misión evangélica imperial en el Nuevo Mundo respecto al Papa italo-argentino, el Papa Francisco, eh, el Jorge Bergoglio, gracias a la persistencia imperial de España para impedir un potencial protestante que hubiera sido, pues si hubiera cogido aquel territorio el Reino Unido. Cosa que pues algunos católicos españoles pues en su obnubilación pues tratan de forzar las cosas para llevar el ascua a su sardina, como por ejemplo pudo luchar el Opus Dei fundado por Escrivá de Balaguer, o más antes los jesuitas con aquella fundación mítica por Ignacio de Loyola. Tenemos así pues esa confrontación soterrada de las diversas familias, porque esto no es nuevo, ya en los siglos precedentes hubo siempre peleas internas entre los diferentes credos católicos, las diferentes corrientes, los diferentes modelos de organización, los diferentes grupos de monjes, los benedictinos, bueno, pues una serie de los de Cluny, los del Cister. Con lo cual, esa pelea intestina pues estaba muy larvada, pero parece ser que eh, no se veía con fuerzas para afrontar las peleas de transición de una iglesia que, claro, si se casaba con el tiempo presente y se aferraba a una realidad muy terrenal y muy próxima al poder temporal o a la sociedad del momento, corría el riesgo de ser pasada a mejor vida en la siguiente generación. Pero si se mantenía demasiado elevada, corría el riesgo de verse desplazada como algo obsoleto, porque en sus orígenes la Santa Madre Iglesia Católica fue un ejemplo de contracultura respecto al Imperio Romano, sobre todo en sus primeros momentos, en el siglo I y II, claro, como un elemento de confrontación frente a la dialéctica del poder imperial y de la religión del imperio, en tanto en cuanto no podía sustraerse ese primitivo cristianismo del hecho de que no se podía compartir a Dios o a la Trinidad con el culto imperial.
Y el culto imperial era sustancialmente permisivo con aquellos que se incorporaran al culto imperial, es decir, asumieran que en las fiestas de guardar del imperio se adorara a los dioses del imperio romano, y si luego querías adorar a más gente, pues oye, fantástico, se te incorpora en el conjunto, en el panteón romano y ya está. Pero si tu dios es un dios de sustitución, como hizo con Mitra, como hizo con muchos de los zoroastrismo, como hizo con muchos elementos religiosos que fueron humus y caldo cultivo del sustrato doctrinal sobre el que se cimentó el éxito del cristianismo, sobre todo en aquellos primeros tiempos, vas a tener un problema de dialéctica, de confrontación con el otro y no de integración. Y esa era la lógica, porque querían sustituir a todo lo demás con un nuevo credo unitario y en cierta medida excluyente, aunque con raigambre abrahámica la Biblia 1.0, que es la Torá. Luego la versión 3.0 será el Corán. Ya vendrá la dialéctica entre el cristianismo y el islam, y si la yihad o la hermandad de los pueblos del libro, de los credos del libro, entre judaísmo, cristianismo y islam. Pero volviendo a este elemento, Ratzinger, que tuvo una forma de encarar al papado, pues más, digamos, chapada a la antigua, más de confrontación o de recuperación de valores, en cierta medida se supone que perdidos, aunque si ha habido un papa conservador en los últimos tiempos ha sido Karol Wojtyla, es decir, el papa Juan Pablo II, es decir, el inmediato predecesor de Ratzinger, del cual era el presidente de la Congregación para los Actos de la Fe, que es la moderna forma de llamar a la Inquisición. Aquella versión moderna de la en la película Las sandalias del pescador le hacían al personaje de Oscar Werner de la mano primero fuera como cura con la comprensión y el apoyo del personaje de Anthony Quinn, pero cuando aquel papa curiosamente Carol, Kirill, no Carol. Es curioso, el papa aquel que era de origen ucraniano se llama Kirill I, y el papa polaco, que posteriormente en el año 78 acabaría entrando, sería Carol Kirill. Qué cosas, qué sincronías de la historia con el cine. Pues después de ser papa, el Kirill I, pues tiene una actitud más distante respecto a lo que le está haciendo en la congregación de la fe, de actos de la fe, respecto a sus publicaciones, para poner un poco más ortodoxia en lo que ese cura francés del demonio está tratando de publicar. Y encima siendo sacerdote, ¿cómo se le ocurre? Bueno, pues este Ratzinger estaba ya dentro de la curia y en cierta medida se podía incluso intuir que podía ser un sucesor natural al Papa Juan Pablo II. Pero durante esos 8 años de larga y dura pelea, porque los de los demás sectores también se creían legitimados después de un papado escorado hacia un determinado sector, creían que era el momento de virar hacia otro sector, pero vieron frustradas sus esperanzas con un papa que no hacía cambio, no era algo distinto. Y bueno, pues esas peleas internas dentro del colegio cardenalicio, dentro de la curia romana, llevó a que acabara tirando la toalla. Incluso en la película Los dos papas se dice que dejó de creer en Dios. No creo que fuera tan duro el asunto, pero es algo para reflexionar, porque Ratzinger todavía no ha muerto. Digo todavía, no, discúlpeme, señor Ratzinger, pero han pasado prácticamente 8 años desde ese cónclave en el que se eligió a Francisco, a Jorge Bergoglio, y usted sigue entre nosotros. Es decir, por tema de salud tampoco debió de ser. Eso sí, tampoco siguió el consejo ejemplar, el consejo no de verbal, sino práctico, de Juan Pablo II, de luchar hasta que
acabó muriendo, pero siendo testimonio del sacrificio a través del físico, incluso con enfermedades graves, incapacidad de andar, iba con silla de ruedas, con el papamóvil y todo aquello. Aquel sacrificio de Juan Pablo II, que es de admirar incluso para los que no creemos, a los que somos ateos convictos y confesos, a pesar de habernos inscrito en la Santa Madre Iglesia Católica y haber pasado la comunión y antes evidentemente el bautizo, pero no la confirmación. Gracias, profesora de filosofía Carolina, esté donde estés. Pues no pudo, no pudo. Y renunció a su poder, renunció a su solio, renunció al título de papa y se convocó el concilio, el cónclave, que eligió al Papa Francisco. ¿Qué vendrá en el futuro? ¿Renunciará Francisco, como muchos quieren y desean, para volver a las esencias viejas? Yo creo que no. Yo creo que morirá en el solio pontificio. Aunque, claro, este Francisco, si no tiene las cosas claras, prefiere largarse y dejar el asunto. Con lo cual, el futuro será una sorpresa, como fue una sorpresa ese día realmente fue un 10 de febrero del 2013 en el que salió el Papa alemán a decir: ahí os quedáis. A partir del 28 de febrero dejo de ser Papa y os buscáis a otro. Estaría un poco harto de todo lo que tuvo que vivir y que ameritaría, si pudiera ser, porque formalmente le impidieron contactar con el público, recluirse en principio en Castel Gandolfo y luego en el convento de Santa María della Grazia dentro del Vaticano, aunque luego hemos visto reuniones entre los dos papas posteriormente con alguna representación gráfica. Yo quisiera que el propio, si en este tiempo ha podido escribir unas memorias, cuando muera se puedan, de su puño y letra, transmitirse y publicarse, porque esto no es como si en el siglo XIV, XV o XVI, que si en el último desplazamiento voluntario del Papa, pues hombre, pues se le desplazaba y hacemos como que está muerto, pero sigue vivo. Y bueno, pues en vida, pues de acuerdo que no publique, que no pueda, pero hombre, esa memoria de todo lo que ha vivido, que se pueda transmitir y conocer al resto del mundo como experiencia vívida y vía crucis personal respecto a un siervo de Dios, un creyente y un servidor en la jefatura del Estado de esa teocracia que se llama la Ciudad del Vaticano. Que a veces los romanos hacen el chiste de STV, Stato Città, SCV, Stato Città del Vaticano, que los traducen si Cristo videre, si Cristo os viera. Ay, ¿qué cosas hacéis? Católicos, curas de la curia. Esperando que se pueda publicar ese posible libro y viendo lo que pueda haber el futuro, presente y realidad del papado de Francisco y de lo que pueda venir, una vez que probablemente sea ya definitivo que hemos superado las profecías aquellas de San Malaquías. ¿Era San Malaquías? Aquel listado de los 111 papas que iban a venir después, y el último sería el anticristo. Creo que ya hemos pasado el anticristo y bueno, pues el que venga, ¿de dónde será? ¿Volverá a ser europeo? ¿Será italiano? ¿Será negro? Un papa negro, ¿se imaginan? Un poco como Airbag en 1996 con un Endacari negro. Juan Bajoyoa, deberías de haber pensado en el papado y no en el Endacari. Y sin más, eskerrik asko, aurrera bat, beti helpean.